Hoy en día llevo ya 14 años cantando y casi desde el primer año cantando profesionalmente. Y fueron muchos los aprendizajes en este tiempo y me gustaría compartirlos con vos. Hoy te voy a contar cómo es que me convierto en cantante. Bienvenidos a Cantar Hace Bien, el podcast para cantantes que quieren llevar su arte y su carrera al próximo nivel. En este espacio vas a encontrar herramientas de técnica vocal, gestión emocional y estrategias de difusión para poder llegar al corazón de tu público. ¿Qué tal, queridos cantantes de todo el mundo? Bienvenidos a este podcast, episodio número 33. Y esto va a ser una serie de 3 episodios, como una especie de miniserie de 3 episodios, donde voy a contar primero cómo es que me hago cantante, cómo es que llego a ser cantante, y segundo, cómo es que logro convertirme en coach vocal, y tercero, cómo logro vivir de lo que es el arte hoy en día. Ya hace 10 años que vivo exclusivamente del arte, y es un camino que se lo deseo a cualquiera, que no es fácil, pero que es muy lindo. Pero bueno, todo empieza cuando yo decido convertirme en cantante. Bueno, decidir es una palabra un poco grande, me parece. No es que lo haya decidido, sino que se fue dando. Y esto empieza en mi más tierna infancia. Yo alguna vez fui joven también. Y me acuerdo perfectamente cuando, teniendo, no sé, 10, 11, 12 años de cantar todo el día, al punto de que molestaba a mi familia. Porque realmente era constante y era todo el día. Es como ahora, básicamente, nada más que con muchos años menos. Pero yo no sabía que quería ser cantante. A mí había algo en los cantantes que me llamaba la atención. Había algo en todo ese mundo que me atraía tremendamente, pero no era algo que yo me lo planteara como una profesión. Muy, muy pequeño. Y me acuerdo que ante cualquier cosa me daba por escribir canciones. Era como que todo lo traducía musicalmente en una canción. Era raro porque en mi familia no hay músicos. Sí, en mi casa se escuchaba mucha música, como en los 80, en los 70 se escuchaba mucha música porque era la única forma, digamos, de diversión. Pero no recuerdo, o mejor dicho, tengo la certeza de que en mi familia no hay músicos. Entonces era como raro que a mí me saliera eso de alguna parte, ¿no? Siempre está un poco, yo creo mucho en eso, lo del propósito divino. Todos venimos con una función a este universo. Pero bueno, en fin, es casi tema para otro podcast eso. Pero, y ahí empezó mi vida como a disfrutar de lo que era el canto. Y yo no me juzgaba, yo simplemente lo hacía porque me hacía feliz, me hacía bien. De hecho, el cantar en la hora de la siesta, cuando mi mamá dormía la siesta, era casi prohibido. Entonces esas 2 o 3 horas que se tenía que hacer silencio entre una cosa y la otra, ¿no? Para mí eran eternas. Y cuando veía que se empezaban a levantar y a despertar, yo decía, vamos, todavía puedo empezar a cantar. Y ahí nace, o por lo menos el primer recuerdo que yo tengo de ser cantante, ¿no? De hecho, me encerraba en mi habitación y me montaba show enteros, O sea, era una cosa que me fascinaba. Y después me fui haciendo adolescente. Y empezó a cobrar como más fuerza, porque ya encima descubro mi propia música, ¿no? Porque cuando uno es pequeño descubre la música a través de los padres, de la familia, del núcleo más cercano, descubre ahí su música. Pero cuando uno empieza a ser adolescente, que empieza a despegarse un poco y a querer crear su propia personalidad, ahí empezamos a encontrar todo esto de mi propia música. Y me acuerdo que me volví un fanático. Me compraba la música, iba a verlos a las bandas. Era como constantemente un deseo. Y no me olvido más. Yo había tenido 14, 15 años de estar en un baile, en una discoteca, por llamar de alguna manera, para que se entienda, en un local de estos bailables. Y había una banda tocando. Y yo miré y yo dije, algún día yo voy a estar ahí. Tal vez no pensando en ese escenario puntualmente, pero sí en un escenario. A mí que me atraía muchísimo de eso. No me pregunten de dónde me viene, cómo es que llegó. Yo lo único que sé es que estaba ahí. Lo único que sé que yo quería estar ahí. Y me acuerdo que en un momento con un amigo de la secundaria queríamos, mejor dicho, armar una banda. Y bueno, fueron un par de intentos fallidos, pero no había manera porque es muy difícil. Aparte éramos chicos de 13, 14 años, sin conocimiento de música alguno, pero con muchísimas ganas. Y así todo medio que pudimos armar algo que no terminó prosperando,
Entonces yo estaba con todo eso en la cabeza, estaba pero como, pero alteradísimo. Imagínense que yo canto desde que tengo uso de razón. Paréntesis, abro gigante acá. No es que a mí me decían, ay Cristian, qué lindo que cantás, ay qué bueno, deberías dedicarte a eso. Todo lo contrario, me decían, ay por Dios, cállate, ¿cuándo será la hora que te calles? No es que me lo decían todo el tiempo, pero a veces ya se hartaban y me lo decían. Pero jamás fue un, ay qué lindo que te sale eso. Jamás lo escuché de nadie. Entonces era como... Pero a mí como que no me importaba, no sé, no me afectaba. Sí, cuando me decían que me callara, ahí es como que me generaba un poquito de vergüenza y no lo hacía por un rato, 5 o 10 minutos más o menos, un montón de tiempo para mí, y ahí lo hacía. Pero bueno, y estaba yo con todo este, cierro paréntesis, ¿no? Ahí estaba con toda esa maroma en la cabeza, y un día en un almuerzo de domingo, donde está toda la familia, los primos, los tíos, ¿verdad? Empezaron a preguntar, éramos varios primos adolescentes, y a qué nos íbamos a dedicar, qué íbamos a estudiar cuando terminamos el secundario. Y a mí lo primero que me salió, digo, yo voy a ir al conservatorio porque quiero ser cantante. Pero me salió así, no lo pensé. Y me acuerdo que todos se miraron entre todos, silencio incómodo, y alguien de la familia, no vamos a decir quién porque esa persona sigue viva y no es la intención de que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero dijo, no, bueno, un cantante nace cantante. Y yo dije, no, pero yo voy a ir al conservatorio, voy a estudiar mucho. Y me dice, bueno, a lo sumo serás músico, pero un cantante nace cantante. Y ahí algo me pasó, algo se transformó. Entonces, al punto, que esto lo voy a contar creo que por primera vez en público, yo ni siquiera terminé el secundario después. Porque la única razón para terminarlo era esa. Y se me la habían vetado. Entonces como que dije, bueno, se nace cantante. Pero no me lo planteé así, que se entienda. No es que yo por dentro... Sino que algo fue como, bueno, ok, no será para mí. Y nada, y ahí, a partir de ese momento, la música pasó a un segundo plano. Pasé a ser un espectador de la música. Me fascinaba la música, me seguía atrayendo la música, pero, y sobre todo el canto, pero no, había algo ahí que no terminaba de cerrarse, ¿no? Rarísimo todo, entonces bueno, quedó ahí. Bueno, mi vida empezó, mi vida de adolescente, mi vida joven, mi vida adulta, y durante todo ese tiempo yo cada tanto intentaba cantar algo porque me fascinaba, obviamente cuando estaba solo. Pero me empezó a pasar algo curioso. Cuando la gente empezaba a escucharme, o que me sorprendía, o por ahí estaba haciendo algún trabajo que tenía y me ponía a cantar porque me salía de adentro, algunos decían, che, cantás lindo. Y otros me decían, qué perro callate un rato también. Y era como que las opiniones se dividían mucho. Ya empezaba a meterme en este mundo de los cantantes que vivimos entre opiniones divididas, ¿no? Y entonces ahí me generaba la duda, yo podré, no podré, no. Y estaba como ahí un poco en ese... entre esos mundos, en esa dicotomía constante. Y repito, siempre la música estaba como muy, muy presente. Pero bueno, ya me había resignado medio que era como de espectador, ¿no? Abro otro paréntesis y hacemos una especie de flashback ahí, porque me acuerdo cuando era adolescente, que uno está en plena ebullición de sus emociones y sus hormonas. Cada vez que me pasaba algo, escribí una canción. En mi mente, ¿no? No es que escribía con letra, con partitura, ¿no? En mi mente me inventaba una canción y era como que me representaba ese momento. Volvemos al presente, parece una serie de Netflix, ¿no? Vamos y venimos, perdón. Pero se me van apareciendo cosas y quiero compartirlas. Y ahí es que empiezo a entrar en la duda, porque hasta acá yo sentía que no sabía, que no podía, que no se iba a poder. Pero acá empezó la duda, ¿no? Y en un momento alguien me escucha cantar, me repiten varias veces que yo podía cantar, y empiezo a tomar clases de canto. Pero la anécdota es que yo acá ya tenía 33 años. Ya era una persona grande, entre comillas, adulta. Ya tenía 2 hijos pequeños. Estaba en otra etapa de mi vida. Había hecho toda una carrera en artes marciales.
porque las artes marciales en el barrio yo empecé a practicar cuando era pequeño y todos me decían que yo era bueno en eso. Entonces, bueno, empecé por ahí. Fue una carrera hermosa, tuve un montón de satisfacciones. Salí campeón de todo lo que se me ocurrió salir campeón. O sea, me fue bien, encontré en el deporte mi razón de ser, ¿no? Pero la música siempre estaba presente. Siempre, de una manera u otra. Termino mis carreras de artes marciales, me retiro. Y bueno, y empiezo con las clases de canto. Pero lo loco vino cuando hago mi primera muestra. Hago mi primera muestra como alumno. Que fuera un día inolvidable. De decir, bueno, ok, estoy acá autorizado por alguien en la materia. Y bueno, luego de esa muestra voy a mi clase y me dan la devolución, ¿no? El feedback. Y me acuerdo de lo primero que me dijo mi maestra en ese momento, que le mando un beso enorme, Marina Tamar, de biocanto, una escuela que para mí fue base, que si bien me alejaba y volvía, creo que hoy soy un poco producto de esa escuela. Me dijo, la verdad que para hacer una primera muestra estuvo excelente, y si querés dedicarte profesionalmente va a llevar un tiempo, pero vos podés. Yo lo único que escuché es, si querés dedicarte profesionalmente, vos podés. Dale coraje loco, era la moraleja, ¿no? Y nada, ahí me lo creí. Estaba esperando que alguien me lo dijera. Estaba esperando que alguien confirmara todo ese deseo que yo traía desde los 8 o 9 años, desde que tengo uso de razón, básicamente. Desde que tengo memoria. Y nada, y empecé a... Eso fue diciembre del año 2009, no me olvidaré en mi vida. Y estamos, para los que están escuchando este podcast en el tiempo, estamos hoy en día en 14 de agosto del año 2023. Ya pasaron 14 años de esa fecha. Y ahí nomás, cuando me empecé a enterar que había casting, empecé a hacer casting como cantante. Y no me importaba nada, yo me presentaba. No tenía conciencia de si lo hacía bien o lo hacía mal. Yo solamente había entendido que alguien con autoridad para mí me había dicho que yo podía. Y me mandé. Y me he mandado a lugares que yo decía, no estaba capacitado para eso. Y en algunas cosas, en algunas audiciones sufría porque me pedían cosas que yo no sabía ni de lo que me estaban hablando. Y en algunas, digamos, obras, en algunos espectáculos quedé. Pero también me exigían como si yo fuera un profesional. Y yo tenía meses de canto encima nada más. Había un montón de cosas, sobre todo que el canto, sabemos todo que está lleno de mitos y está lleno de cosas que uno dice, bueno, no es tan así. En ese momento era tan así y era tremendo para mí vivirlo. Pero también fue una experiencia de aprendizaje tremenda, porque yo siempre al menos he experimentado los grupos en donde estaba. Entonces, pero yo un día que vi una obra de teatro musical y me enamoré del teatro musical. Yo dije, yo quiero hacer eso. Y a la vez que iba aprendiendo canto, iba estudiando teatro, iba estudiando un poco de danza, iba quedando en alguna que otra obra de teatro musical, y iba también aprendiendo. Una anécdota puntual que me acuerdo fue cuando un director musical muy importante acá de Argentina, no quiero dar nombre porque no viene al caso, en ese momento era muy joven, estaba como empezando, y yo le mando mi material, pero de cara dura. En ese momento aparecía Facebook, recién, y veo en Facebook antes aparecía el mail, ¿no? Entonces le mando un mail con mi material y digo, mira, estoy empezando, pero me encantaría poder empezar a hacer experiencia en alguna obra. Si algún día hacen algo, por favor llámenme. Aunque sea para barrer el escenario, no me importa, yo quería estar ahí. Y yo siempre entendí que si uno está entre gente que hace algo, uno termina dominando eso, ¿no? Con el tiempo, obviamente, y trabajo. Para mi sorpresa, a los 10 minutos me contesta el mail y me dice, hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por mandarme tu material, ya se lo paso a una productora que está buscando gente. Una productora amiga. Y yo me quedé como, ¿qué carambas? ¿Qué? Yo no esperaba que fuera tan pronto. A los 10 minutos me escribe esta productora. Inmediatamente. Y me dice, mira Cristian, estamos buscando gente para un musical infantil para vacaciones de invierno. Por favor, Silvana Espada, que le mando un gran beso también. Y Diego Veronesi, acá de Argentina. Y me dicen, esto fue un miércoles, no me olvido más, no me lo olvidaré en mi vida. Y me dice, el sábado hacemos el espectáculo, porque el espectáculo se hacía todos los fines de semana y esto era para un grupo que iba a salir en gira. Y me dice, venite el sábado a ver la obra y te llevas el material para estudiarlo y después nos juntamos a ensayar. Todo esto de un miércoles para un sábado.
El sábado voy y me dice, ay, ¿cómo estaba? Me dan el material, todo. Me dice, anda, probate el vestuario. Yo estaba de golpe en el medio de una compañía teatral, de teatro musical. Y nada, y se dio así. Y fue 1 año y medio que estuve con ellos y fue mi escuela de aprendizaje. Era todos los fines de semana, 2, 3 y 4 funciones a veces, de cantar, de bailar, de actuar, de representar un personaje, representar otro, de ensayar y a la vez seguir estudiando, seguir formándome. Y fue una locura y fue hermoso. Tengo los mejores recuerdos de esa época. Y luego después vino mi primer, también de mandar email, de mandar material, llegó mi primer contrato profesional para trabajar en un espectáculo que también estuvimos 2 temporadas y trabajamos un montón, y ya era mi primer contrato. Y siempre cuento que este espectáculo era los domingos a la tarde, casi mediodía. Se trabajaba función cerrada, que era, ¿no? que venía un público específico, que vendían el espectáculo y todo. Pero era muy loco porque yo durante 1 año y medio, 2 casi, no tuve sábados a la noche. Porque necesitaba descansar para cuidar la voz, para llegar fresco al otro día, porque era un espectáculo de casi 2 horas, en donde también actuábamos, cantábamos, bailábamos. Era maravilloso y muy, muy fuerte todo eso que pasaba. Y la moraleja que yo les puedo dejar es, muchas veces hay que atreverse. No importa si tenés la formación, no importa si sentís que no podés, hay que animarse. Obvio que también tiene su efecto colateral, tiene su problema, porque también te van a exigir, te van a criticar, te vas a sentir que no podés, vas a sentir un montón de cosas, pero vas a aprender en el camino. Todo ese aprendizaje que yo viví en ese momento fue genial. Y uno de los momentos que para que más me sirvió ese aprendizaje de perseverancia, de seguir adelante y de rearmarme y reconstruirme, fue cuando perdí la voz con el COVID. Yo, de hecho, hay un video donde cuento eso en el canal de YouTube, donde yo perdí la voz completamente. Ni hablar podía. Era realmente un problemón. Fue un problemón para mí en su momento. Y estamos hablando de, yo tuve la primera vez que tengo COVID, lo tengo en septiembre del 2020, cuando no existía vacuna. Estuve aislado 1 semana, me pegó por todos lados, dolor corporal, pérdida del olfato, disfonía, todos los síntomas del COVID. Yo no estuve grave, por suerte, no tuve broncoespasmo, no me tuvieron que internar, sí estuve aislado 1 semana, pero iba perdiendo la voz y realmente eso fue desesperante. La sensación de sentir que estás perdiendo la voz no se la deseo a nadie. La sensación de no poder hablar y no poder comunicarte es horrenda. Y después tengo COVID en febrero del 2021 con la variante Omicron, que acá en Argentina pegó muy fuerte. Me estoy recuperando y en marzo agarro la gripe A, que también había una epidemia muy fuerte en Argentina. Me pasó todo porque también tuve un bajón emocional, tuve un problema emocional en donde perdí muchos amigos en poco tiempo, que se los llevó distintas enfermedades, gente joven, gente llena de vida que de golpe se murió, y yo acá quedé sin poder procesar un montón de cosas, problemas familiares también, conflicto y crisis también con mi profesión, porque ya hablaremos de eso cuando hable de cómo me convertí en coach vocal, cómo entré en crisis con esta profesión al punto de preguntarme si ya es que yo podía vivir de esto o si realmente yo era digno de todo esto. En fin, con las redes sociales también se potenciaron un montón de cosas, las críticas, los halagos, etcétera, etcétera. Pero cuando pierdo la voz completamente, ahí dije, bueno, ok, me tengo que rearmar. Si existe alguna solución, yo la voy a encontrar. Y gracias a mi familia, gracias a mis alumnos, a mis amigos, a un par de profesionales de la salud que me fueron ayudando, fui saliendo y fui encontrando mi camino de sanación. Porque también tenía que ver con todo un proceso global. No es que perdí la voz por el COVID en sí. Perdí la voz, o sea, me enfermo de COVID por todo el contexto en el que yo estaba metido en ese momento. Que era de crisis, que era de angustia, que era de no poder decir. Eso que es un cliché a veces en el mundo de la voz, que bueno, no tenés voz porque no estás diciendo lo que tenés que decir. Pero puta, eso no es fácil.
Cuando uno realmente tiene atorado algo adentro, un bloqueo, no es fácil sacarlo, no es tan simple como decir, bueno, decir lo que tengas que decir. A veces uno realmente siente que tiene algo para decir y no sabe qué es lo que tiene para decir, pero sí sabe que hay algo ahí que tiene que decir. Y con el apoyo necesario uno va a poder recuperar la voz y recuperar la voz, que ni más ni menos. Y esto es un poco mi resumen hoy en día. Sigo cantando, hoy estoy haciendo mi paso a cantautor. Descubrí que ese niño que escribía canciones las podía volver canciones de verdad y estoy en ese camino. Hoy me considero un aprendiz de cantautor y reorganizando mi voz para eso. Yo canté mucho tiempo teatro musical, pasé por la ópera, pasé por cantar covers y hoy podría decirte que estoy encontrándome con mi mensaje y cómo expresar ese mensaje. Siento que internamente tengo muchas cosas que decir y estoy buscando la forma de decirlas y estoy buscando quien quiera oírlas. Así que para cerrar este episodio te invito a que escuches el siguiente episodio, que es cómo me convierto en coach vocal. Cómo de todo eso que aprendí ahora quiero volcarlo a otras personas. Si te quedaste hasta el final, habla muy bien de tus ganas de aprender. Si este episodio te dejó algo que sume a tu voz y a tu carrera, seguinos y dejanos tu calificación o tu comentario. Y a cantar, que hace muy bien.